Cuando escuchamos la palabra Inquisición, lo primero que nos suele venir a la mente son torturas, fanatismo, persecuciones, una de las instituciones más oscuras de la historia. Durante siglos, su nombre se ha convertido casi en sinónimo de miedo, pero hay un problema. Esa imagen, aunque tiene parte de verdad, también está incompleta, porque la Inquisición no fue una única institución, ni funcionó siempre igual ni surgió de la nada como una máquina de terror. Entonces, ¿qué fue realmente? ¿Por qué apareció? ¿A quién perseguía? ¿Y hasta qué punto fue tan brutal como solemos imaginar? Para entenderlo, hay que hacer algo que rara vez se hace con este tema: ir más allá del mito y volver al contexto en el que nació. Bienvenidos a Historia Forjada. Para entender por qué surge la Inquisición, hay que situarse en la Europa de los siglos XII y XIII. En ese momento la religión no era solo una cuestión de fe personal, era también la base del orden social, político y cultural. La Iglesia no solo marcaba las creencias, sino que ayudaba a sostener el equilibrio de toda la sociedad, y en ese contexto comenzaron a aparecer movimientos que cuestionaban esa unidad religiosa. Algunos de los más conocidos fueron los cátaros y los valdenses. No eran simplemente grupos disidentes, en muchos casos proponían formas de entender el cristianismo que chocaban directamente con la doctrina oficial de la Iglesia. Para las autoridades eclesiásticas, esto no era un problema menor. La herejía no se veía solo como un error religioso, sino como una amenaza al orden social. Una comunidad dividida en cuestiones de fe podía derivar en conflictos, desobediencia o incluso rebelión. En otras palabras, mantener la unidad doctrinal era también una forma de mantener la estabilidad. En un primer momento, la respuesta de la Iglesia fue limitada y poco organizada, pero con el tiempo y ante la persistencia de estos movimientos, se desarrolló un sistema más estructurado para investigarlos y juzgarlos. Así nació la llamada Inquisición medieval. Su objetivo no era, al menos en origen, castigar sin más. Era identificar la herejía, corregirla y, en última instancia, mantener la unidad religiosa. Eso no significa que sus métodos fueran suaves, pero sí que es importante entender que la Inquisición no surgió como una máquina de tortura, sino como un instrumento de control religioso dentro de una sociedad donde la religión lo impregnaba todo. Para entender realmente qué fue la Inquisición, hay que ir más allá de la imagen popular y ver cómo funcionaba en la práctica. La Inquisición medieval no era un grupo descontrolado que actuaba al margen de la ley, era un sistema de tribunales eclesiásticos con procedimientos relativamente definidos, aunque muy distintos a los actuales. El proceso comenzaba generalmente con denuncias. Estas podían proceder de vecinos, autoridades locales o miembros del clero. A partir de ahí, se iniciaba una investigación en la que el acusado era interrogado para determinar si existían indicios de herejía. Uno de los elementos clave del sistema era la confesión. El objetivo principal no era solo castigar, sino obtener una admisión de culpa y, en teoría, lograr la reconciliación del acusado con la Iglesia. Esto no significa que el proceso fuera justo en el sentido moderno. El acusado a menudo no conocía la identidad de quienes le denunciaban, y defenderse podía ser complicado, y el sistema favorecía claramente la obtención de confesiones. En algunos casos, además, se recurría a la tortura. Pero es importante matizar esto: su uso estaba regulado y en teoría limitado. No podía aplicarse de forma indiscriminada ni repetirse continuamente sin nuevas pruebas. Aún así, su existencia formaba parte del proceso y contribuía a aumentar la presión sobre el acusado. Las sentencias variaban. Podían ir desde penitencias religiosas como rezos, peregrinaciones o llevar símbolos públicos de culpa, hasta castigos más graves. En los casos extremos, cuando el acusado era considerado hereje reincidente y no se retractaba, podía ser entregado a las autoridades civiles, que eran las que aplicaban las penas más duras, incluida la ejecución. Todo esto desmonta una idea bastante extendida. La Inquisición no funcionaba como una persecución caótica en la que se detenía a cualquiera sin motivo. Existía un procedimiento, una lógica interna y una estructura judicial. Pero eso no lo convierte en un sistema justo. Era en esencia un mecanismo diseñado para controlar las creencias dentro de una sociedad donde desviarse de la forma religiosa tenía consecuencias muy reales.
Con el paso del tiempo, la Inquisición no fue una única institución uniforme. Adoptó formas distintas según el lugar y el momento. Y uno de los casos más conocidos y también más debatidos es el de la Inquisición española. A diferencia de la Inquisición medieval, que dependía principalmente de la Iglesia, la Inquisición española tuvo una característica fundamental: estaba estrechamente controlada por la monarquía. Fue establecida a finales del siglo XV por los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, con autorización papal. Pero en la práctica, su funcionamiento respondía en gran medida a intereses políticos, además de religiosos. Su objetivo principal no eran los herejes en general, sino un grupo muy concreto, los conversos. Se trataba de judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo, muchas veces bajo presión, pero que eran sospechosos de seguir practicando su antigua religión en secreto. En este contexto aparece una figura clave: Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de Castilla. Bajo su dirección, la Inquisición se consolidó como una institución con gran capacidad de actuación en los territorios de la monarquía. Más allá de la dimensión religiosa, la Inquisición española también cumplía una función política. Servía para reforzar la autoridad de los reyes católicos y para consolidar una idea de unidad basada en la religión. En una época en la que la diversidad religiosa se percibía como un riesgo, controlar la ortodoxia era también una forma de controlar el poder. Pero en la práctica, ¿qué perseguía realmente la Inquisición? Tanto en su forma medieval como en el caso de la Inquisición española, el objetivo principal era la herejía, es decir, cualquier desviación respecto a la doctrina oficial de la Iglesia. Esto incluía personas que defendían ideas consideradas incorrectas, pero también a quienes practicaban formas de religiosidad no autorizadas o mezclaban creencias distintas. En el caso de la Inquisición española, el foco se centró especialmente en los conversos, judíos y musulmanes que se habían convertido al cristianismo, pero que eran sospechosos de no haber abandonado completamente sus prácticas anteriores. Se buscaba detectar lo que se consideraba falsas conversiones, es decir, personas que en público se presentaban como cristianas, pero que en privado mantenían ritos, costumbres o creencias vinculadas a su religión original. Esto convertía la vigilancia en algo mucho más profundo. No se trataba solo de lo que alguien decía o hacía en público, sino también de lo que ocurría en el ámbito privado, cómo se comía, qué fiestas se celebraban y qué rituales se seguían en casa. En ese sentido, la Inquisición funcionaba como un sistema de control ideológico muy potente. Ahora bien, es importante que maticemos algo. No era una persecución completamente arbitraria en la que cualquiera podía ser acusado sin motivo. Existían criterios, objetivos concretos y una lógica interna dentro del sistema. Pero también, seamos sinceros, eso no la hacía menos dura, porque en una sociedad donde la religión definía la identidad, ser acusado de herejía significaba quedar bajo sospecha no solo ante la Iglesia, sino también ante la comunidad, y eso podía tener consecuencias que iban mucho más allá del propio juicio. Con el paso del tiempo, la Inquisición ha quedado rodeada de una imagen muy concreta. Una imagen en la que todo parece extremo, descontrolado y masivo, pero cuando se analizan las fuentes históricas con más detalle, esa visión necesita matices. Uno de los mitos más extendidos es el de las cifras. A menudo se habla de millones de víctimas. Sin embargo, los estudios actuales sitúan los números en escalas muy diferentes. En el caso de la Inquisición española, las ejecuciones documentadas a lo largo de varios siglos son significativamente menores de lo que suele imaginarse. Esto no significa que fueran pocas en términos humanos, pero sí que obliga a alejarse de la idea de una maquinaria de exterminio masivo. Otro punto importante es la comparación con otros contextos europeos. La Inquisición no fue la única institución represiva en materia religiosa. En distintos territorios de Europa también hubo persecuciones, juicios por herejía e incluso episodios especialmente violentos, como las cazas de brujas, que en muchos casos quedaron fuera del control inquisitorial. Esto rompe otra idea habitual, la de que la Inquisición fue, sin matices, la forma más brutal de represión religiosa en Europa. Y hay un tercer aspecto clave. No es cierto que cualquiera pudiera ser acusado sin ningún tipo de base. Existían procedimientos, investigaciones y ciertos requisitos dentro del sistema judicial inquisitorial. Otra cosa distinta es que esos procedimientos fueran justos según los estándares actuales, porque no lo eran.
El acusado podía enfrentarse a un proceso desigual, con presión constante, dificultades para defenderse y en algunos casos bajo amenaza de tortura. Por eso entender la Inquisición exige moverse en un terreno incómodo. Ni fue una institución caótica que actuaba sin ningún tipo de control, ni fue un sistema benigno o justo. Fue más bien un producto de su tiempo, un mecanismo de control religioso y social que, aunque más complejo de lo que suele pensarse, tuvo consecuencias muy reales para quienes pasaron por él. Entender la Inquisición no significa justificarla, pero sí obliga a verla con más matices, como un sistema complejo, con normas, objetivos y límites dentro de una sociedad donde la religión lo impregnaba todo. No fue el caos absoluto que muchas veces imaginamos, pero tampoco fue un sistema justo. Y lo más interesante es que no fue un caso aislado, porque en la Edad Media la justicia podía llegar a extremos que hoy nos parecen difíciles de creer, como juzgar a una persona incluso después de muerta. Si quieres descubrir uno de los episodios más surrealistas de la historia, hice un vídeo hablando de ello. Te lo dejo por aquí. Y también puedes suscribirte a Historia Forjada y acompañarme a seguir explorando el pasado, porque siempre habrá nuevas historias que descubrir y nuevos viajes que emprender. Next morn he was croaking and covered in green. Oh, never you cheat, old good wife McGray.